Hola a todos jóvenes, bienvenidos al CESC de Paulo Méndez de Rocha y MMBB. Es un proyecto único, yo creo que en el mundo, jóvenes. Es un proyecto que fue una remodelación como tal. Fue un retrofit. Pero no alcanzo a entender dónde está el edificio original. El edificio es este. Lo que yo sé es que este era la estructura original, ¿no? Del edificio, que era una tienda departamental. Y este volumen de aquí es un volumen nuevo, que fue como conectaron, quisieron dejar ahí todo lo de los servicios. Ok. Qué interesante. Entonces, estas son las columnas originales. Tengo entendido que sí. O quizás las originales son las cuadradas. Son las cuadradas, ¿verdad? ¿no? Exacto. O las mayores que están más al Sí, interior. me suena más a las cuadradas. Estas circulares se ve Debe que ser están de perfectamente las mismas hechas. rampas. Ajá, exactamente. Y es un proyecto que se distribuye todo a través de estas rampas. De las jóvenes. rampas, sí. Estas rampas, nos decía el arquitecto Milton, que pueden ser las más grandes del mundo. O sea, una sola rampa que te suba. ¿Cuántos niveles tiene el edificio? Y son como 12, ¿no? 12, creo, 2, 3, 14, no sé. Entonces, eso genera una circulación sumamente dinámica, jóvenes. Y cada nivel tiene un uso, ¿verdad? Tiene un uso. La verdad es que el CESC existe aquí en Brasil para dar servicio a quien trabaja en el servicio, perdón. ¿Cómo en el servicio? Sí, para quien es trabajador que presta servicios, trabaja en el comercio, ellos tienen varios CESCs y la verdad es que los proyectos de ellos buscan que tenga una arquitectura muy, pues, contemporánea, moderna. A mí me vuela la cabeza porque esto no hay en México. No hay. No hay, la verdad es que no. Porque esto es totalmente gratis para quien trabaja en el servicio. Ok. Para quien ofrece, no sé, en el comercio, gimnasios, en fin. Fíjense, aquí estamos en planta primer nivel, ¿verdad? Que creo que son las oficinas. Entonces, cada uno de estos niveles es muy lúdico, ¿no? O sea, se puede modificar el uso. Nos contaba el arquitecto que el de las primeras decisiones del proyecto de Paulo Méndez de Rocha fue la piscina en el último nivel. Fue llevarlo, ¿no? Hasta el último piso. Y pónganse a pensar que tiene todo el sentido del mundo, porque la piscina es el espacio que más se va a usar, ¿verdad? En tiempo de calor, aquí en la parte de arriba es así, la playa para el centro de São Paulo, la verdad. Entonces llevar la piscina al último nivel, pues prácticamente garantiza que todo el edificio se usa. Se utiliza. Exacto. Esa es una lógica muy importante que hay que captar. Y fíjense cómo de repente tiene sus momentos abiertos el edificio, ¿verdad? Tiene y eso te permite ver lo que hay alrededor, ¿no? El contexto. Qué contraste, ¿verdad? Habría muchos que dijeran, ¿cómo puedes hacer un edificio tan moderno, una caja de vidrio, enfrente de esta arquitectura más clásica? ¿Por qué no? La verdad, yo recuerdo que él decía que lo que quería era eso, ¿no? Tener estas vistas de poder ver la ciudad. No es un edificio totalmente cerrado, sino que tuvieras este contacto con lo que hay en el contexto, la verdad. Y el mobiliario es un punto muy importante del diseño, ¿verdad? También. Son unas sillas increíbles, jóvenes. Ya los llevaremos después al Sex Pompeii. También, ese vale mucho la pena. Vale mucho la pena, ¿verdad? ¿Cuál te gusta más, este o el Pompeya? Y son cosas, digo, este es más moderno.
Pero el otro te vuelves loco con el proyecto. Proyecto de Lina Bobardi. Fíjense qué interesante el juego de las rampas. ¿Se fijan? O sea, la misma losa es una rampa. Ah, fíjense en este nivel, la biblioteca. Solamente para que echen un vistazo, jóvenes. Qué belleza. Sim, sei. Mas sim, aí sim, do prédio. Arquitectos. ¿De qué universidad son? Ah, qué buena. Nos veremos pronto. Ay, arquitectos. Fuiste a la FAO, ¿verdad? Sí, es Ahí una te obra viste. maestra. Bonita. ¿Qué se da? ¿Subimos de una vez? Si quieres, podemos subir por el elevador. ¿Cuántos niveles faltan? Faltan varios, ¿verdad? Estamos en el 5. Falta. Saluda. YouTube. ¿Dónde será el elevador? El elevador es allá. Ah, yo creo que vamos de una vez. Esta es una galería. También hay un Sesc en la Paulista. Es un edificio nuevo. Y en la parte alta hay un mirante. Qué loco. Sí, aquí es el 5 de exposiciones. Son 3. 3 pisos de exposiciones. 13. Son Ah. 13 pisos. 13 pisos. De la buena suerte. No sé si le va para ir a la piscina. Fíjense esta fachada completamente vidriada y la subestructura que soporta todos los vidrios. Porque no es parte Gimnasio. del gobierno, es parte privada. Es privado. Privada. Eso es interesante, jóvenes. Es un servicio privado. 11º andar. Aquí llegamos, ¿verdad? Desce. Vamos liberar a porta. Qué bonito. Aquí todo alrededor hay un espejo de agua que a veces las personas entran o los niños a jugar ahí. Y aquí arriba es la piscina. Y no podemos subir. ¿Estás seguro? Habría que preguntar, pero Yo digo que subamos ese nos digo, tú tienes el permiso, Por eso tal te vez. digo, Sí. y sí se puede, claro que se puede. Miren qué bonito. Todo un chapoteadero. Por ejemplo, allá ese edificio blanco que está con la Ajá. bandera, ese es el Banespa y fue uno de los edificios más altos de la ciudad. Ahorita es de Santander. Ese edificio rosa también que ves ahí, este que está abajito, es un edificio, el Martinelli. Esa es arquitectura, un italiano que lo construyó. Italiana. Genial. Vean los patios. Uf. Sí, tenemos que subir a conocer esa piscina. Vamos para allá, jóvenes. Esta es la planta baja, jóvenes. Fíjense cómo todo se articula a través de este gran atrio. Que ya nos enteramos que este cilindro no era original en el proyecto, sino que les faltaron áreas de almacenamiento de aguas cisternas y por eso lo colocaron. Pero no molesta. Creo que se integra bien y era importante porque estamos en planta baja, entonces necesitabas un momento más alto, ¿verdad? Y me llama la atención el rosa que escogieron, ¿verdad? Le da alegría al proyecto. Vean qué bonito es esta parte, ¿no? Cómo se genera, este es el área de boletaje y me encantaron estas sustracciones muy barraganianas. Es un privilegio compartirles este proyecto. Espero que abran bien los ojos y
y les pueda servir para conocer muchos detalles. Y que desde afuera es un edificio relativamente sencillo, ¿no? Estas fachadas de vidrio muy limpias, reflejantes, que prolongan las fachadas de la ciudad. Fíjense, la planta subterránea es un teatro. Vamos a conocerlo porque las rampas es el hilo conductor de todo este proyecto. Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos al Sex Pompeia. Estamos en Sao Paulo, Brasil, un día, y vamos a conocer. Este es un edificio público, jóvenes, que lo interviene la arquitecta Lina Bobardi, yo creo que hace más de 50 años, unas viejas fábricas que les da una nueva vida, volviéndolo un edificio multiusos, en donde tenemos gimnasios, tenemos canchas deportivas, tenemos cafeterías, tenemos teatro. Es uno de los edificios más importantes, me atrevo a decir, del mundo. Esto es patrimonio histórico de Brasil, jóvenes. Y Lina Bobardi es de las más grandes arquitectas que ha dado Brasil y no solo Brasil, sino el planeta Tierra. Y el día de hoy vamos a conocer muy brevemente algunos rasgos de la arquitectura de Lina, que más allá de este brutalismo, de expresionismo del material, es un tema un poquito más, yo creo que fenomenológico, ¿saben? Porque la arquitectura de Lina es habitada y realmente adquiere fuerza en este momento. Casi como un Disneylandia, ¿verdad? Porque se vuelve un centro de atracciones. Se inscreve no canal. Eso es todo. Y se vuelve un centro de atracciones para las familias, para los niños, en donde vienes a comer, vienes a conocer, vienes a leer. Y el rescate, yo creo que ese es el rasgo más fuerte que tiene el Sex Pompeia. El rescate de lo existente. Yo creo que tenemos que, jóvenes, enfocarnos en eso. En generar una arquitectura caminable, que se pueda recorrer, que puedan recorrer las personas y rescatar lo que ya existe. Tratemos, jóvenes, de construir lo menos posible. Y para construir lo menos posible hay que remodelar lo más posible. Porque ya nuestra América Latina está construida, jóvenes. Los centros de las ciudades latinas están ya llenos. No cabe un alma, no cabe una casa nueva, no cabe un otro edificio. Hay que demoler para construir nuevo. ¿Y saben qué está pasando con esos edificios? Están abandonados. Por eso el fenómeno de la gentrificación en muchos lugares, porque están remodelando, rescatando y dándole nueva vida y nueva fuerza a esas casas y a esos edificios abandonados. Y después, como hay una nueva inversión, hay una nueva revalorización de esos edificios y por lo tanto los edificios contiguos empiezan a aumentar su plusvalía. Y es un fenómeno necesario, jóvenes, por eso existe. Entonces, en lugar de tener edificios abandonados que solamente bajan el valor de la ciudad, hay que darle nueva vida a los edificios. Ese es el futuro de la arquitectura. Las renovaciones, las restauraciones, los rescates, las reconversiones, como le quieran decir. Tomar ladrillos viejos y darles nueva vida. Como decía Louis Kahn, ¿no? Un ladrillo quiere ser más que un ladrillo. Quiere formar parte de algo mucho más grande. Vean las estructuras, las armaduras de acero, estos galpones. Eliminan todo lo superfluo y vean qué belleza, cómo liga todo el espacio a través del agua.
lo que les decía del brutalismo, ¿no? Que es dejar el material en bruto. Pero el cuidado de la proporción, y lo vimos en arquitecturas como de Angelo Bucci, en donde los elementos no se tocan, o sea, quitarle peso a la masa, hacerla ligera, jóvenes, casi como un croissant que está hueco por dentro. No es pura masa. Esa es la belleza del croissant, ¿verdad? Su ligereza. Aquí el concreto le pasa un poco lo mismo. Y la luz, siempre la luz. Preocuparnos de cómo entra la luz. Porque son un espacio bastante amplio, ¿eh? Debe de haber 10 metros entre cada módulo de columna. Pero ven qué belleza lo que ocurre aquí. Lo sencillo, pero bien pensado de todo, ¿no? Del barandal, cómo se refuerza la placa de concreto, los ladrillos originales, probablemente esa celosía ya estaba ahí, las instalaciones expuestas con colores, y aquí sale la biblioteca. Vean qué gran idea. Solamente unos muros de vidrios de 1,80 m de altura. Eso es lo que le hace falta, ¿no?, a la ciudad. Música, teatro, juego y espacios cubiertos en donde se sienta la ciudad, porque la ciudad pues es muy abierta, ¿no? Los jardines, las calles, pero espacios cubiertos de ciudad, eso es el CES Pompeia. En donde es el mismo pavimento, esta roca, tanto en el exterior como en el interior. Muito corajosa, é isso. Tá, mas alguém muito corajosa, muito bem. Quem aqui Muito bene. tem coragem de Sabemos muito obrigado, es muchas gracias y muito bene, es muy bien. média? Olha, muito e média também. Média, tá média, né? Fíjense el cuidado de las armaduras, ¿ya vieron? O sea, son estas vigas de refuerzo, pero que terminan en 10 centímetros. Ven cómo salen estos pequeños pedazos, como que la viga se extendía, pero ya no se necesitaba, entonces se cortaron. E tem alguém aqui que tem coragem de dizer que tem uma coragem de dizer Qué bonito el juego del tragaluz, ¿no? No solamente está en la parte vertical, sino también en la horizontal. formiguinha, mais alguém? Coragem de formiguinha. Oh, coragem de formiguinha. Mais alguém? Coragem de formiguinha também. Mais alguém ali, gente? Coragem de formiguinha. Espacios cubiertos de ciudad. Y estos elementos de concreto que vamos a ver a continuación son los más icónicos del CES Pompeia. Aquí aparecen de repente el restaurante. Tengo un montón de hambre, jóvenes. Solamente desayuné y ya son las 4:30, ¿eh? Vean qué bonito resuelve todo el tema del acero, las instalaciones, los almacenamientos de agua, los tinacos. Fíjense las puertas, ¿no? Casi como si fueran las puertas originales. Comedoria. Solamente puedo. Obrigado. Ay, qué bonito el espacio. Aquí baja la luz. Obrigado. Entonces, ¿se fijan? O sea, es una mini ciudad. Aparece el teatro. Perfectamente cuidado los canales de agua. El teatro, hace 6 años estuve aquí. Vine a ver Vean qué belleza, jóvenes. Creo que por aquí sí puedo pasar, ¿verdad? Es que es lo que les digo, ¿no? La luz y la arquitectura.
cómo trabajar la luz. Porque este material ya estaba, me explico. O sea, probablemente este se construyó después con el mismo material del otro lado. Entonces el material ya estaba. Lo interesante era cómo iban a cerrar. Aquí la cubierta con estas tejas de vidrio, ese era el reto, ¿no? Las armaduras. Y bueno, obviamente después ya llega el concreto que teje todo. Vean qué bonito deja expuesto la escalera. Es que este espacio es bellísimo. Aquí son las entradas al teatro. Una samba. Que no es la batucada que uno imaginaría. Fue una samba como un tango. Y qué elegante el cerramiento, ¿ya se fijaron? O sea, es poroso. Hay una pequeña malla. ¿Madera o herrería? ¿Ustedes qué dicen? Madera. Fíjense, Alina. Escultura. Qué belleza. Es que esas geometrías, esos juegos, geniales, jóvenes. Que otra vez, esto se volvió otra calle, ¿verdad? Fíjense cómo de repente momentos compactos a través de estas pasarelas y de repente otra vez se expande. Qué privilegio estar acá, ¿eh? Una pequeña mirada de un lugar que tienen que conocer. Y fíjense, ahí empieza el monstruo. Esa es una pieza que sí la hace desde cero. Con ese carácter industrial. Vean los huecos. Como si fueran cavernícolas. Vean la fuerza de esto, jóvenes. Es impresionante. Allá adentro están las canchas, ¿eh? Canchas de fútbol, de básquetbol, de tenis. No te lo imaginarías, ¿verdad? Si es un bloque de concreto. Y aquí se teje pasando algo, ¿eh? Aquí de repente salen galerías. Qué belleza. Otra vez los muros bajos. Fíjense cómo aquí el albañil se le olvidó quitarle la rebaba al muro. Esa es la magia del brutalismo, jóvenes. No a cualquiera le gusta, ¿eh? Yo sé que algunos van a decir, arquitecto, eso está muy desprolijo, dirían los argentinos. Pero me encanta porque te da la privacidad de estas áreas de lectura. Y te da la continuidad de la sensación espacial. Y esta es la primera vez que yo veo esto, jóvenes. Vean eso, jóvenes. Es impresionante. ¿Qué tienen que estar haciendo esos brazos ahí, eh? ¿Qué son esos puentes? Es algo surrealista. Vean cómo el concreto, ¿no? Se chorrea. Imperfecto. Les digo que los brasileños saben controlar la masa. Y es que claro, ¿no? Al fondo de todo esto está la vegetación, regulando, ¿no? La intensidad del material.
Vean qué locura, ¿no? Vas de los vestidores, que creo que todo esto es vestidores y baños, y vas a las canchas. Los elementos. No tiene miedo de sacarle una pieza roja a todo este concreto. Y yo que no quería venir, jóvenes. ¿Qué es esto? Es Lina Bo Bardi, jóvenes. Algunos dirían que es la mejor arquitecta que ha dado la modernidad. Y algunos tendrían razón, ¿eh? No conozco muchas obras tan potentes. Y quizá no solamente de una arquitecta, sino de la arquitectura en general. Es tremendo. ¿Cómo se desdobla esta escalera? Vean cómo se separa, ¿no? Otra vez la ligereza. Dentro de todo esta saturación de masa, existe la intención de la ligereza. Fíjense cómo no tocan, ¿no? Lina Bo Bardi. Parece que se nos viene encima. De aquí bebió Álvaro Siza cuando hizo el Museo Ibere Camargo. Claro que sí. Equipo de edición, agreguen la imagen del Museo Ibere Camargo, por favor. Porque lo van a entender todo, ¿no? Ahí es cuando yo empecé a entender en el Ibere Camargo que la arquitectura se puede desdoblar, ¿verdad? Como si le salieran brazos y otra cabeza. Yo creo que de aquí viene todo. Sólidos, no hace barandales como estos. Pudo haberlo hecho, seguramente lo pensó, pero solamente si le hizo caso al cerebro músculo, porque el instinto le decía que hiciera esto. Recordemos que tenemos dos cerebros, el cerebro músculo, el músculo que nos ayuda a resolver las necesidades, y el cerebro instinto, el cerebro de donde surgen las necesidades. El instinto es el que te dice: haz unos brazos de concreto que atraviesen los dos edificios, pero hazlos altos, que solamente se asomen las cabezas y los brazos. Esta es la fuerza de la arquitectura, jóvenes. Fíjense cómo teje, ¿no? El andador, pero también teje el aire. Filho, Benício. Ingenieros, ¿cómo lo hizo? No hay sismos en Brasil. Es importante decirlo. No trate de hacerlo en México. Creo que sería diferente. No trate de hacerlo en Perú. No trate de hacerlo en Chile. Piénselo bien. Es un origami de concreto. ¿Qué tal los huecos de las ventanas, eh? Como los madrazos de luz de Lucio Muniain. Un juego. Un juego. Y aquí continúa el proyecto, jóvenes.
Y aquí nos despedimos. Estamos en CES Pompeya, de la diosa Lina Bobardi. Me conmovió, ¿eh? 2 edificios me han conmovido en Sao Paulo. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Vilanova Artigas y la potencia del CES Pompeya de Lina Bobardi. Cota Paredes, adelante. Desde Sao Paulo. Abrazo al cielo, Lina.